buenos días, bienvenidos a La Brújula, un martes 11 de mayo de 2021. Y les cuento, antes de saludarlo incluso, le cuento que se están cumpliendo 208 años, es decir, el 208 aniversario del himno nacional argentino. El 11 de mayo, hoy se celebra el Día del Himno Nacional Argentino y es en conmemoración de la fecha en que la Asamblea del año 13 sancionó como himno a la Marcha Patriótica, cuya letra fue escrita por Vicente López y Planes y la música por Blas Parera. Fue interpretado por primera vez en la casa de Margarita Sánchez de Thompson, posiblemente el 14 o el 25 de mayo de 1813. Inicialmente se llamó Marcha Patriótica y en 1847 pasó a llamarse Himno Nacional Argentino, tal cual lo conocemos hoy y que nos estremece cuando lo escuchamos. Empezamos la brújula de hoy con el Himno Nacional Argentino. Bueno, seguimos aquí en La Brújula. Ahora sí le doy los muy buenos días a todos nuestros oyentes, nuestros queridos oyentes, los que están escuchando a través de la antena de Radio La Luna AM 1140, a través de quienes nos escuchan por la página web www.radiolaluna.com.ar, a quienes nos escuchan por Twitter, por Facebook, a través de la computadora, a través de las aplicaciones. Le damos los muy buenos días a mi amigo Daniel de Abrantes, que hoy sí está desde el primer momento aquí en la mesa. ¿Cómo te va, Daniel? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Le damos los muy buenos días al operador del día de hoy, nada menos que Héctor Didío, es el operador que hace posible que esto salga a la perfección. Venimos con unos minutos de atraso porque hemos escuchado ese inmortal himno nacional argentino que nos emociona hasta las puntas de los pies. Daniel Pérez, muy buenos días, inventor del canal de YouTube La Brújula en la Luna. Miguel Pascuale, creador de la incubadora de este nuevo multimedio en función del bien común. Florencia Videberri, realizadora de los flyers de difusión que circulan por todos lados. Muy buenos días, la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de AEDO. Muy buenos días, la doctora Mónica Colunga, que hace posible que nos escuchen en Corrientes a través de Radio Fénix 92.1 MHz. Muy buenos días, Gustavo Figini, Elvio Yadanza y Alberto Muñoz, que hacen lo propio, que nos puedan escuchar a través de Radio La Paquita FM 88.9 MHz, allí en Uspallata, Mendoza, en la altura de la cordillera de los Andes. Y ya estamos en contacto con nuestro amigo Juan Ferreira. ¿Qué tal? Muy buenos días, Juan. Muy buenos días, un gusto y saludos a la audiencia. Bueno, también el gusto es nuestro, y acá un poco nos van llegando muchos WhatsApp y a veces nos distraen un poco porque son amigos, son oyentes y uno trata de dar respuesta a todo. Entonces acá estamos como un poquito como esos malabaristas chinos que tenían un plato en cada mano, otro en la nariz y otro en el pie, y van haciendo equilibrio con todos los platos. Así que yo te pido haciendo más de lo que se puede. Haciendo más de lo que se puede, pero haciendo los equilibrios y tratando de que no se nos caiga ningún plato y nada se nos rompa. Bueno, bienvenido, Juan, porque es la primera vez que estás aquí en nuestro programa. Estamos hablando con Juan Ferreira, dirigente del Partido Intransigente. Juan, si querés, presentate vos diciéndonos un poquito más sobre tu trayectoria. Bueno, mucho no me gusta hablar de la trayectoria, pero en este caso estoy representando en el programa al Partido Intransigente de la provincia de Buenos Aires, este partido con tanta historia, ¿no? Anterior inclusive a la fecha de su fundación, digamos. La intransigencia es una idea rectora, un proyecto político, un programa de acción que verdaderamente surge desde Alem, siguiendo por Irigoyen, Moisés Levenson, Oscar Allende, y luego ya a fines de los 60, principios de los 70, con el espacio nacional y popular y los sectores de la izquierda que vieron representados en el PIB, al momento ya de su fundación en el año 72, una opción claramente nacional, popular, transformadora, democrática,
revolucionaria, ¿no? Así fue que surge el partido con nombre propio, luego que en la dictadura de Lanús nos escamotearan el nombre. Había un ministro en aquel momento del Interior que era Arturo Monroy, que era de la Unión Cívica Radical del Pueblo, y en aquel momento ya se había dividido la Unión Cívica Radical en esa línea con más la UCRI, que fue sí, recuerdo la perfectamente gobernación de Oscar Allende, claro, en el 58 hasta el 62. Luego nos quedamos con con esas siglas, pero obviamente Arturo Monroy pertenecía, en la dictadura de Lanús había sido el ministro del Interior, y anteriormente con Ilía había sido el presidente, inclusive de la Cámara de Diputados de la Nación, y justamente para la salida electoral del año 73, no sé si recordás, ese poder de facto, ese gobierno de facto, crea un estatuto para las elecciones, donde dice curiosamente que no iba a poder existir dos partidos con idénticas siglas, justo para el caso de nosotros, porque no había otros, claro, y que entonces había que suprimirla. De todas formas, yo siempre milité en el PI, no soy, no tuve ni tengo edad, ¿no es cierto?, como para haber militado antes en la UCRI. Nosotros empezamos a militar en el 83 con la juventud a los 19 años, así que bueno, de ahí en más siempre estuvimos en la misma línea, con muchísimas de las compañeras y compañeros que hoy integran el partido, que integran los órganos partidarios, la mesa ejecutiva provincial, en cada uno de los distritos, las mesas directivas, en la convención provincial. Y aquí estamos peleando, tratando de levantar con todo el esfuerzo y el honor necesario esta postura histórica, ¿no? Estas banderas históricas del Partido Intransigente, que es el reconocimiento y la continuidad de lo hecho por los dos movimientos históricos del siglo pasado, ¿no? Tanto por el irigoyenismo, tratamos de hacer la síntesis entre el irigoyenismo y el peronismo pueblo, ¿no? Claro. Junto con todos los sectores progresistas de la izquierda democrática, que verdaderamente pensamos en un país emancipado y luchamos para el logro de esa liberación nacional y social y de la unidad latinoamericana tan necesaria en estos tiempos. Bien, Juan, te quiero preguntar, es decir, claro que en más de 100 años de historia del radicalismo, yo pertenezco a un partido que también tiene 125 años de historia. El querido socialismo. Así es. Y conozco todos los avatares del Partido Intransigente, porque yo me incorporé en 1971 al Partido Socialista Argentino, que también, claro, Monroy nos impidió llevar el nombre argentino, como sí podría hacerlo cualquier multinacional. Es decir, cualquier empresa extranjera, claro, podía llevar el nombre argentino, y un partido que para ese entonces ya venía del siglo XIX, no podía llevar el nombre argentino, cosa que era un disparate, pero bueno, así son, es la vida. Pero efectivamente, la Unión Cívica nace con esa impronta de Leandro Alem de la intransigencia revolucionaria frente al régimen oligárquico, etcétera. Bueno, en fin, después la UCRI tiene sus propias características, el Partido Intransigente. Uno podría decir también dialécticamente que la política no puede ser solo intransigencia, sino que también en algún momento el diálogo obliga a determinados entendimientos, determinados consensos. Si todos fuéramos intransigentes, no habría, llevado al extremo, por decirlo así, no habría posibilidades de acuerdos políticos y que son tan necesarios en las sociedades modernas. Ahora bien, dicho esto, para el público, y yo te digo porque somos receptores un poco también de algunas inquietudes de nuestros oyentes, claro, el PI viene como, ya no es el PI al cual vos te sumaste en el 83, ese PI enérgico que cuando había movilizaciones eran cuadras y cuadras de militantes ocupando las calles en Buenos Aires, y hoy es un PI, le puede pasar a todos los partidos políticos, no en particular al PI, pero ¿cómo es la actitud del PI
respecto de los dos grandes conglomerados hegemónicos de la Argentina, me refiero al Frente de Todos y a Juntos por el Cambio, cuyos componentes han transitado ya por los gobiernos sin dar solución a los grandes problemas. Ustedes, ¿en qué están pensando? ¿En acompañar o seguir acompañando a uno de estos dos grandes conglomerados? ¿En crear o ayudar a crear o contribuir en la creación de un espacio alternativo? ¿Cómo estás viendo vos eso? ¿Qué está discutiendo el Partido Intransigente en torno a estas posibilidades? Bueno, ahí con respecto a lo que vos decías de la intransigencia, ¿no? Es bueno tener en cuenta que esa definición tan fuerte de Alem, ¿no? Tan sentida cuando dijo: yo soy intransigente en el amor a la patria, como diciendo que eso era lo básico, y luego, para abajo, teníamos que buscar cómo era posible defender ese amor a la patria, la dignidad, el sentido de emancipatorio, de mayores grados de autodeterminación de la nación en el contexto internacional, cómo se romperían los lazos de la dependencia en aquel momento, justamente en esa lucha enorme que tuvieron Alem e Irigoyen, esa lucha sin cuartel frente al régimen oligárquico. No nos olvidemos, y en esto es importantísimo, ¿no?, que el Partido Intransigente, desde el año 75, cuando aprueba los aportes para el proyecto nacional, señala, dentro del marco de alianzas, que nosotros nos considerábamos hermanos de lucha, tanto del irigoyenismo revolucionario como del peronismo pueblo y de todas las fuerzas coincidentes de la izquierda democrática y populares que confrontaran decididamente contra la política imperial, y de allí la necesidad de tener un frente social y político lo suficientemente amplio, con mirada regional latinoamericana, para enfrentar justamente a los pulpos de la dependencia. Y esto es lo que ha ocurrido con el Partido Intransigente desde casi siempre, especialmente desde el año 2006 a esta parte, primero en su confluencia con el kirchnerismo frente a las luchas propias que se daban con el poder imperial por aquel momento, y luego fundamentalmente, rescato como para situarnos en estos últimos momentos, en el 2015 y en el 2019, para vencer ese periodo nefasto de la historia argentina que fue el macrismo. Necesitábamos necesariamente en la expresión electoral vencer y lograr los primeros pasos de un gobierno que, más allá de las formalidades, comenzar a recuperar las banderas nacionales y populares. Y esto fue lo que hicimos, ¿no? Entonces entendemos que al Frente de Todos hay que exigirle actualmente una organicidad, una institucionalidad, hay que exigirle el cumplimiento del programa y del sueño de millones de argentinos en el 2019, cuando, como pocos países en la región, en tan solo 4 años se rebelaron contra la más cruel de las políticas neoliberales, con tarifazos, con desocupación, con achique de salario, con entrega de soberanía permanente y con una sumisión al poder de las corporaciones increíble. Bueno, esto yo creo que tenemos que ser coherentes, tratar de cumplirlos, exigir dentro de este frente estas cosas que son básicas para la democracia, y si no se dan, bueno, seguramente componer junto con todas las fuerzas y partidos hermanos, expresiones, agrupaciones, movimientos sociales, un espacio que evidentemente defienda el sentido del voto de los argentinos y de las argentinas de 2019 y que pueda crear un espacio de poder diferente y de representatividad diferente en el caso que esto no se dé dentro del Frente de Todos. Actualmente el partido está en estas pocas semanas que quedan en un debate muy fuerte con respecto a estas dos posiciones, al de exigir el cumplimiento del programa y de la esperanza y sueños del pueblo argentino del 2019, cuando se derrota al neoliberalismo y se empuja hacia un programa de mayor autodeterminación. Y en esto, bueno, es la coherencia y la fortaleza a su vez de
exigir el cumplimiento de estas cuestiones. Si esto no ocurre dentro del Frente de Todos, muy probablemente nosotros tengamos que avanzar tal como lo estamos haciendo, con conversaciones permanentes, con distintos sectores y partidos, tanto de Frente de Todos como otras expresiones muy coincidentes desde el punto de vista programático con nosotros, por componer y velar una síntesis que verdaderamente exprese estos valores tan importantes que son el de la nacionalización de los servicios públicos, de la banca, del comercio exterior, de la necesidad de profundizar los cambios estructurales a través de una reforma de la Constitución Nacional y de la Provincial de los bonaerenses, el de la necesidad de establecer un mayor control de los puertos, un control del Estado y manejo de los puertos del Estado, de nuestro litoral marítimo, del sector fluvial. Es decir, tenemos que empezar a discutir en serio un modelo donde se postule un programa verdaderamente emancipador, un programa donde la mayoría de los, inmensa mayoría de las argentinas y los argentinos nos coloque en un lugar de lucha, y que evidentemente eso quizás hoy esté faltando, pero tenemos que lograrlo juntamente con el aporte humilde tanto de lo que es hoy el Partido Intransigente como del resto de las fuerzas coincidentes. Esta me parece que es la visión, ahora, el rol histórico que tenemos que cumplir. Ustedes, vos planteás muy bien ese mandato histórico, digamos. Y lógicamente que nosotros, yo soy un tipo que he cumplido en abril 50 años de militancia política y cada vez estoy más cerca de ese dicho de Sócrates: solo sé que no sé nada. Pero en realidad, dentro de mi no saber, tengo 50 años de experiencia política y he conocido a Alberto Fernández como candidato en la lista de legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, en la lista de Domingo Cavallo, y en la misma boleta donde iba Elena Cruz, que defendía el terrorismo de Estado en la Argentina. Nosotros íbamos con en aquel momento el defensor del pueblo de la ciudad, Antonio Cartañá, socialista reconocido. Quiere decir que la visión que yo tengo puede estar distorsionada, pero yo veo en Alberto Fernández un conservador. No veo, lo veo muy lejos, digamos, de estos postulados que vos estás expresando aquí. Bueno, pero por sobre las personas está la institucionalidad. Mi pregunta es, ¿les ha habilitado el presidente de la Nación un espacio en el Frente de Todos a los sectores verdaderamente progresistas como para que pueda haber por lo menos un espacio deliberativo en el cual se discutan estas cosas? Mira, nosotros hace un año aproximadamente que lo estamos exigiendo. ¿Y por qué? Te digo, más allá de que en una época de normalidad debiera ser lo que corresponde a un frente, vemos que en la Argentina la mayoría de los frentes no superaron lo que es una alianza meramente electoral. Nosotros en este frente y en todos los demás que hemos integrado de buena fe, hemos exigido siempre que hubiese una orgánica, que hubiese un ámbito de debate donde se discutiera el programa, se lo pusiera en marcha y se pudiera construir el poder popular. Máxime ahora en la pandemia, por eso te digo, de hace un año atrás, donde se veía que los gobiernos, los compañeros que están y compañeras que están en la gestión pública, iban a tener que estar abocados preferente y casi exclusivamente al tratamiento de la pandemia, a ver cómo se limitaba el mal terrible que hemos sufrido de golpe y de un día para el otro. Y vos fíjate que las primeras medidas, luego de acontecida la pandemia, una vez que el 11 de marzo la OMS la decreta como tal, inmediatamente aquí en la Argentina tuvimos fuerte intervención del Estado en distintos sectores, tanto de la economía como desde el punto de vista social, como desde el punto de vista de la necesidad de disponer de los recursos y de poder coparticiparlos y utilizarlos federalmente
en muy poco tiempo, que verdaderamente eso nos sorprendió. Como también nos sorprendió y nos gustó en su momento cuando Alberto habló de la nacionalización de Vicentín, habló de la reforma tributaria, que ya lo había dicho, y en ese momento el presidente, inclusive durante la campaña del año 2019, había dispuesto como una de sus proclamas de campaña que se formaría una orgánica similar a la del Frente Amplio Uruguayo en este espacio. Eso lamentablemente no ocurrió, hubo pocas reuniones verdaderamente con el presidente, con algunos partidos sí, con otros no, pero bueno, justamente ese es uno de los cometidos básicos que nosotros tenemos y queremos definirlos con la antelación necesaria a todo el proceso electoral del corriente año para poder impulsar, sin lugar a dudas, esa necesidad, pero aparte también, si no se llegara a esa conclusión común de todos los integrantes del Frente de Todos, o al menos de los espacios hegemónicos, que cualquier frente lo tiene, ¿no? Uh-huh. Sin lugar a dudas, transitar un camino, esta es mi postura personal, transitar el camino que nos lleve a construir un espacio político electoral de representación de los sectores que piensen, como bien vos definías, y que levanten las banderas que nosotros tenemos. No diría, obviamente, la historia argentina es tan contradictoria porque vos fijate los últimos mandatos, si vamos del 83 para acá, en muchísimos casos, hoy pensaba, recordar el 83 lo que era la realidad político-institucional argentina. Teníamos un justicialismo que no expresaba verdaderamente la valencia histórica, al menos del peronismo de Evita, de la primera época, un radicalismo que era básicamente una socialdemocracia y un poco menos, ¿no? Representaba porque venían del unionismo, solamente Renovación y Cambios ahí nomás representaba algo de la socialdemocracia. Teníamos sí una fuerte identidad que era la del Partido Intransigente, que ya venía de la PR, los socialismos, teníamos a la UCD, algún que otro partidito más de derecha, pero no había la multiplicidad terrible de agrupaciones, de partidos que hoy ocupan el escenario político y social de los argentinos. Es un cambio enorme y fundamental a esta época en que tenemos que empezar a vislumbrar. ¿Y cómo entonces podemos aportar humildemente estos partidos que tenemos algo de experiencia y más allá de que hemos perdido parte de nuestro volumen, pero que estamos dispuestos a recuperarlo junto con el resto, ¿no?, del espacio coincidente? ¿Cómo tenemos que sintetizar una propuesta que verdaderamente impida que la derecha carne su proyecto de vuelta al poder luego de estos 4 años de macrismo, que le dé al pueblo herramientas, le otorgue al pueblo herramientas necesarias para poder defender la recuperación de su soberanía, para poder ejercitar verdaderamente las palancas del poder y para que tengamos una perspectiva geopolítica y geoestratégica necesaria para afrontar esta lucha que se viene, no solo en la pandemia, sino la que ya tuvimos durante décadas y siglos. Entonces, aquí sí tenemos que apostar muy fuerte a la búsqueda de la unidad, pero una unidad lo más coherente posible, una unidad lo más definida posible y hacerlo todo en muy poco tiempo. Porque este año, viéndolo en perspectiva electoral, y ya voy ingresando a lo que vos básicamente me consultabas, sí. Creemos que estas elecciones legislativas no ponen en jaque, al menos desde mi punto humilde de vista, no ponen en jaque las posibilidades de gobernabilidad. Porque suponiendo que haya 3, 4 fuerzas, 3, 4 espacios, mejor dicho, electorales, que no se diera solamente bipartidismo, digamos, no, ni siquiera bipartidismo, dos sectores sí, un bifrentismo podría llamarse. Claro, bifrentismo, exactamente. Que no se dé el bifrentismo. Bueno, esto es parte
del pluralismo democrático y en una elección legislativa no incidiría mayormente en la gobernabilidad, porque nosotros desde la izquierda nacional o el espacio de centro-izquierda verdaderamente transformador no va a votar en el Congreso, ni en las legislaturas provinciales, ni en los consejos deliberantes, algo que perjudique la gobernabilidad en la medida que la gobernabilidad se asiente sobre las bases que son necesarias para esta época. Claro, yo creo ahora que se ahí juega tenés... más a favor de la derecha desde un gobierno que no ejecuta las políticas que debe ejecutar con rapidez y aprovechando inclusive la crisis, porque la crisis es forjadora de oportunidades, justamente de oportunidades para los valientes, para los que se animan a cambiar decididamente las cosas. Sí, así es. Juan, me queda un minutito. Sí, me queda un minutito. Bueno. La presión que van a recibir es la siguiente. Cuando en 2009, por ejemplo, fue Martín Sabatella, que tenía el consenso de Kirchner. Kirchner nunca pensó que esos votos los iba a necesitar para no perder con Francisco de Narváez. Bueno, o sea, la presión que van a tener es decir, no, muchachos, ustedes si dividen el frente de todos, van a facilitar el triunfo de Juntos por el Cambio. Bueno, ¿Qué dirías frente a eso? Claro, la responsabilidad de la división es al revés, sería de la que no de los sectores que no garantizan la orgánica y el debate interno, por lo tanto que no garantizan la democracia, que es un núcleo central del componente de cualquier frente, y que no garantizan tampoco la elección, las PASO, las condiciones en que se pueden llegar a dar las PASO dentro del frente. Entonces, no sería responsabilidad del resto de las agrupaciones que conservan su coherencia con respecto a la visión del frente. Sería responsabilidad de escasísimos sectores, que sabemos muy bien cuáles son hoy dentro del frente de todos. A esos sectores, sin ánimo de puja externa, los invitamos a que reflexionen y a que ordenen el comportamiento respecto a lo que es un frente en serio, un frente nacional, social y político. Esa es la lucha que tenemos que lograr. Bueno, me parece que queda no claro. Lo ve, claro. Me parece que queda no muy lo clara ven la postura. Esos sectores, evidentemente no será responsabilidad nuestra, ¿no? Bien, bueno, Juan, no será la última vez que charlemos, es la primera pero no la última, así que yo por hoy te agradezco muchísimo la participación aquí en La Brújula y próximamente, bueno, la vamos a seguir porque el proceso político electoral así lo va a exigir y la evolución que ustedes tengan también va a ser seguida por toda una corriente que en la Argentina siempre ha visto con simpatía al partido intransigente y que seguramente querrá saber cuál es la decisión última que toman. De mi parte te mando un fuerte abrazo y te agradezco la participación. Igualmente, Mario, un abrazo grande para vos, un honor estar en tu programa y un saludo muy grande a toda la audiencia. Muy bien, bueno, ya lo han escuchado. Bueno, hemos hablado con Juan Ferreira, dirigente del Partido Intransigente de la provincia de Buenos Aires, a quienes ustedes han escuchado con total claridad. Ahora vamos a estar hablando con otro de nuestros invitados, Daniel Kipper. Mientras tanto, les voy a comentar que me siguen llegando muchísimos WhatsApp, interesantes ellos todos, y que, bueno, el presidente sigue allí por Europa, ha recogido antes de ayer el respaldo, o ayer se podría decir, el respaldo de Portugal, hoy el respaldo de España, bueno, creo que el respaldo tiene que ver con el apoyo para la negociación en el Fondo Monetario Internacional y el Club de París. Bueno, ya estamos en contacto con Daniel Kipper, cuyo nombre está asociado a un club de fútbol bastante importante de la Argentina. Muy buenos días, Daniel. Hola. Hola, Mario, ¿cómo estás? Ahí te escucho. Bien, Daniel. Digo que cuando uno, por lo menos a quienes tenemos determinada edad, uno escucha Kipper y lo asocia directamente a River, ¿no?
algo hemos aportado a lo largo de la historia del club. Así es, así es. Bueno, mira, lo nuestro hoy tiene que ver con algo que vos habías reflexionado en una coincidencia histórica que los oyentes seguramente no deben conocer, pero que tiene que ver con que en el 6 de septiembre de 1930 se dio un golpe de Estado, eso es conocido por todos, contra el gobierno democrático, radical de don Hipólito Yrigoyen, y la Corte Suprema de Justicia podía haber jugado un papel histórico en aquel entonces, desconociendo aquel acto de fuerza a partir del cual desalojaban a un gobierno democrático e iniciaban décadas de inestabilidad política en la Argentina. El procurador de la Corte de aquel tiempo era el doctor Horacio Rodríguez Larreta, por eso esto puede llevar a confusión. Sin embargo, vos encontrás que entre aquel episodio de 1930 y el papel que jugó el procurador Horacio Rodríguez Larreta y, en alguna medida, la fuerza que contiene al jefe de gobierno de la ciudad, hay algún tipo de continuidades. ¿Por qué no nos desarrollás un poquito qué coincidencias ves vos a lo largo de tantos años, que pueden ser un dato ilustrativo de que en la historia hay discontinuidades, pero también hay continuidades? Sí, más allá de la coincidencia obvia que vos marcás del tío abuelo del actual jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, que en aquel entonces era procurador ante la Corte Suprema y fue uno de los firmantes de la acordada fechada el día 6 de septiembre de 1930. Lo que quizás deberíamos reflexionar es sobre cómo se utiliza la Corte Suprema de Justicia, que es la guardiana máxima de nuestra Constitución, para que a través de la manipulación del discurso jurídico le otorgue a determinados hechos una legitimidad de la que carecen. En 1930 se manipuló el discurso jurídico denominando revolución triunfante a simples golpistas. Claro. Y de esa manera se los bombardó para que ejerzan el poder. La idea de la revolución supone un cambio estructural en la sociedad, en las formas de producción, en las formas de vínculos sociales, culturales, también en las formas de la propiedad, etcétera, y además un respaldo popular, que obviamente el movimiento de 1930 no tuvo, sino que se mantuvo en el poder a través del ejercicio de la fuerza, de las armas y a punta de metralleta. Recordemos que anuló una elección cuando se intentó llamar a una apertura democrática que fue ganada por el radicalismo en aquel entonces, movimiento popular, a los efectos de no reconocer ese resultado. Uh-huh. Y ahora, en el año 2021, casi muchos años después, se utiliza el discurso jurídico en una situación histórica que presenta ciertas similitudes con el año 30. Recordemos que en el año 29 comienza la crisis económica en Wall Street, que termina luego con la crisis de 1930. Hoy la pandemia, más allá de la situación económica argentina, también provoca en el mundo una crisis económica importante y nos afecta gravemente en nuestra región y a la Argentina. Una prensa tenía Yrigoyen insidiosa que trataba de desestabilizarlo. Hoy también vemos que Alberto Fernández no tiene una prensa amiga y se utiliza el discurso jurídico para quitarle atribuciones al Poder Ejecutivo para combatir una pandemia. El modo de combatir la pandemia es una cuestión política no judiciable. Esta ha sido una doctrina que la Corte fijó ya a fines del siglo XIX, en un precedente Cuyen con Llerena, que la cuestión jurídica y la cuestión política no era judiciable. Esto es el modo, la oportunidad, el mérito, la
conveniencia de las medidas a adoptar frente a una crisis sanitaria. ¿Y qué hace la Corte ahora? Elude el tema central. Así como le asignó en aquel momento el carácter revolucionario a los golpistas, hoy habla de la cuestión educativa y elude la cuestión sanitaria. Porque si vos haces una prolija lectura del fallo de la Corte, te das cuenta que tiene una fundamentación aparente, no real. Y digo fundamentación aparente porque habla de dos temas: autonomía de la Ciudad de Buenos Aires en materia educativa. Sí, estos son los dos temas, la autonomía y la educación. Pero de la cuestión sanitaria, que es la que motiva al gobierno nacional a disponer restricciones, de eso prácticamente no habla. E incluso contradice su doctrina más reciente en cuanto en algún parrafito que se refiere al tema sanitario, le da prioridad y supremacía a las disposiciones locales, sea del gobierno autónomo de la Ciudad de Buenos Aires o de la provincia, por sobre el gobierno federal. Y de otro tema que no habla, que para mí es un grave error jurídico, es el artículo 2, inciso 6 del Pacto de los Derechos Políticos y Sociales, que expresamente se refiere a la lucha contra la pandemia y le otorga al gobierno nacional facultades indudables sobre la materia. La Corte dice que hay facultades concurrentes, lo que es obvio. Sí, yo te diría... no quiero interrumpirte, pero Daniel, yo te diría que creo que efectivamente el manejo de una pandemia, justamente el nombre lo está indicando, es decir, esto ha invadido la humanidad, de manera que si en la Argentina alguien tiene que tener facultades para tratar este tema por sobre cualquier otra zona de la gestión del Estado, es el gobierno nacional, porque efectivamente la pandemia incluso ha entrado por las fronteras, que es una cuestión de orden federal, nacional. Su expansión no está delimitada a un foco, sino que observa todas las jurisdicciones de la Argentina. Particularmente en el área metropolitana, si en un lugar la frontera es una ficción, es aquella que delimita la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del área metropolitana, de manera tal que eso es un conglomerado virtualmente sin distinciones, más que líneas políticas que sanitariamente no tienen ningún tipo de significación, y por tanto, personalmente entiendo que el país, la máxima conducción del Estado Nacional tiene las facultades para que se asuman las medidas que, con los datos que se tienen, se consideren las más convenientes. En eso yo coincido plenamente y creo que efectivamente las disputas jurisdiccionales han sido disputas incentivadas por la lucha por el poder, por la lucha política. Al mismo tiempo que digo esto, el tema de la Corte, que yo escucho al oficialismo, mucho del peronismo, y hablar del Poder Judicial casi como si fuera un poder impuesto por vaya a saber quién, cuando en realidad la totalidad de los jueces, desde el 83 a la fecha, han sido convalidados por el Senado de la Nación, Senado donde el peronismo ha tenido siempre mayoría, de manera que en la Argentina no hay un solo juez que no haya pasado por, estamos hablando de los jueces que tienen que pasar por el Senado de la Nación, ¿verdad? Y la Corte es uno de esos casos, que no haya tenido el beneplácito del Senado para que fuera miembro de la Corte o de algún tribunal. Coincido con tus apreciaciones, pero la idea central que quería marcar es que el derecho no es neutral, sino que se utiliza el discurso político, en este caso por parte de la Corte, para darle un determinado sentido y significado a ciertos hechos que son políticos. Acá hay una manipulación clara del lenguaje en el fallo de la Corte. Es cierto lo que vos señalás,
que los jueces de la Corte, y en general todos los jueces de la Nación, han contado con el beneplácito de las fuerzas políticas que nos han gobernado durante los últimos años. Pero ahí deberíamos empezar a discutir la modalidad en que deben ser seleccionados los jueces, la duración del encargo, es decir, que yo ahí, e incluso empezar a dar vigencia a un mandato constitucional que sea juicios procurados, que no es un tema ajeno al concepto de verdad. Porque en verdad cuando uno discute juicio por jurado, sí, juicio por jurado no, lo que está discutiendo es quién tiene el poder de determinar la verdad de determinados hechos, quién tiene el poder de darle significado a ciertos elementos probatorios que se acercan a un juicio, el carácter de esto ocurrió o esto no ocurrió, esto tiene cierto sentido o esto no tiene cierto sentido. Entonces creo que es una discusión importante. Es decir, alguna vez hubo casos de brujas en la historia de la humanidad. Estaban los jueces iluminados de Carlomagno que tenían el poder mágico de saber lo que era verdad. Entonces solamente lo que ellos creían, sus convicciones, sus valores, eran los que permitían condenar o absolver a una persona. Nosotros tenemos que buscar un criterio de verdad distinto, y en verdad frente a los hechos que no presenciamos, sino que tenemos conocimiento a través de medios de prueba, debemos tener la posibilidad de democratizar esa determinación de la verdad, y esto lo hace el juicio procurado, no los jueces que viven una realidad diferente a la que la de la mayoría de nosotros, porque están en sus despachos, gozan de buenos sueldos, viven realidades totalmente distintas. Entonces, ¿cómo explicarle a ese juez a veces determinados acontecimientos de la vida popular que se dan en determinadas situaciones de vida, ¿no? Claro. Aquí recuerdo un caso en donde se condenó a una persona que en medio de una indagatoria, no juzgado, le robó, entre comillas, el sándwich a un empleado. Y esto llegó a un caso judicial, ¿no? Entonces, lo que me interesaba destacar entre 1930 y ahora es que se le asigna legitimidad a algo que no es legítimo. Y se utiliza, vos fíjate, una cuestión terminológica. Hablamos de Corte Suprema de Justicia. La justicia es un valor. Así es. La Corte Suprema es un poder. Pero al vincularse a ambos términos, se le da el carácter de palabra santa, palabra inapelable, irrecurrible, legítima, auténtica, a los fallos de la Corte. Y la Corte lo que hace es defender determinada visión de la realidad, determinados valores, determinados intereses que no siempre coinciden con los tuyos, los míos, los del pueblo, y tampoco a veces con las leyes vigentes, que es lo que ocurre en este caso, donde la Corte se aparta claramente de la Constitución Nacional. Bien, bien. Bueno, creo que lo has expresado muy bien lo que querías decir. Aprovecho, me quedan poquitos minutos, pero aprovecho para hacerte una pregunta más. Si tuvieras que decir sobre una necesaria reforma judicial en la Argentina, y tuvieras que decir 2 o 3 cuestiones que no deberían faltar en esa reforma judicial, una la dijiste, que es el juicio oral por jurados. ¿Qué otra cosa dirías es imprescindible incorporar en una reforma judicial? Por ejemplo, la elección de los jueces debería seguir siendo como es. ¿El mandato debería ser hasta que las velas no ardan? ¿O qué podrías decir al respecto? Hoy la selección de un juez es básicamente en base a 2 atributos: algunos técnicos y otros de relaciones políticas. Por eso se llega al cargo de juez. A veces en determinados cargos las relaciones políticas tienen menor incidencia, porque un juez laboral, un juez comercial, un juez civil, que atienden los temas nuestros, de los ciudadanos comunes, no siempre tienen tanta importancia para el poder. En la justicia federal tiene mucha incidencia en el vínculo político. Claro. Pero los jueces expresan
los valores del poder, no expresan los valores de la mayoría, del pueblo o de la ciudadanía. Entonces yo creo que deberían ser elegidos por voto popular y con mandatos limitados. No es posible que sea algo vitalicio, que incluso a veces en edades avanzadas, como se ha dado en los casos de los jueces de la Corte. Hoy tenemos el caso de Linda Hayton, que tiene antecedentes y una historia judicial meritoria, no lo voy a descalificar, pero ha superado la edad de 75 años, y en tiempo antes tuvimos incluso un ministro de la Corte con 90 años, que era el caso de Carlos Paite, quien ha tenido una larga trayectoria y una buena trayectoria en la Corte, ¿no? Pero creo que no pueden ser cargos vitalicios. Efectivamente, debe fluir el poder. El poder debe circular, dijo el vicepresidente de Bolivia. Daniel, te agradezco muchísimo la amabilidad que has tenido de salir en los micrófonos de Radio La Luna a través del programa La Brújula. No, un gusto para mí conversar contigo. Bien, bueno, igualmente para nosotros, ¿eh? Y recordemos, ya que estamos en el tema, que víctima de la Revolución del 30 fue el primer presidente de River, Leopoldo Bar, que en aquel momento era diputado por el radicalismo, por Irigoyen. Ah, mira vos. Que fue detenido y estuvo preso. Voy a tener que buscar alguna historia de Independiente respecto de eso, porque yo soy hincha del Rojo. Años después fue funcionario del peronismo. Él era médico en el área de salud, pero ya en sus años posteriores, ¿no? Claro. Bueno, fuerte abrazo, Daniel. Muchas gracias. Igualmente, hasta luego. Bueno, hemos hablado con Daniel Kipper. Ahora, si te parece, vamos a la tanda de la radio y después seguimos aquí. Vamos a ver si podemos conseguir una comunicación para tener un informe de Colombia, sobre la situación en Colombia. Seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna y ya estamos en contacto con Kevin, que es militante del Congreso de los Pueblos y con el cual queríamos hablar sobre la situación en Colombia. Buenos días, Kevin. Buenos días a ustedes y a toda la audiencia. Bueno, sabemos que, que estás en condiciones de decirnos cómo está la situación allá en Colombia, que tanto preocupa, porque los niveles de protesta que se han desatado es indudable que conllevan un malestar mucho más profundo que el motivo que los ha causado, y esto ha dado una dinámica que nos gustaría que nos relates en qué punto está esa dinámica de la protesta, la movilización popular, la represión que se ha desatado por parte del gobierno de Iván Duque. En fin, ¿en qué momento estamos allí en Colombia? Bueno, en estos momentos, pues como han podido ver, la represión ha aumentado, la militarización de las ciudades ha aumentado. Esto viene desde aquel decreto presidencial que ordena la asistencia militar y eso ha generado que haya una mayor militarización en las ciudades, ¿no? Recordar que, bueno, este levantamiento comienza el 28 de abril, pero que responde a causas estructurales e históricas de una violencia ejercida desde el Estado colombiano hacia el pueblo colombiano, ¿no? Uh-huh. En estos momentos, bueno, se han vivido noches dramáticas, principalmente en la ciudad de Cali. Hace unos días ya se decretó el cierre de la ciudad de Cali y la entrada hacia el Valle del Cauca, por lo cual, bueno, está toda esta zona cerrada y en estos momentos se está viendo una disputa y una estigmatización muy grande, principalmente hacia la minga indígena, hacia este ejercicio que viene desarrollando el pueblo indígena del suroccidente y los pueblos que allí se agrupan en el Consejo Regional Indígena del Cauca, que significa un ejercicio de autodeterminación, un ejercicio de autocuidado, que es reconocido por el pueblo colombiano y reconocido por múltiples organizaciones del campo popular colombiano debido al acompañamiento y al respaldo también que han tenido dichas organizaciones y dichos sectores populares, como el estudiantado, por mencionar algunos, por parte de los pueblos indígenas. Entonces, en este momento, la mayor alarma es el peligro que está sobre
sobre la Guardia Indígena por parte tanto de los actores militares del Estado, llámese policial, el ESMAD y las fuerzas militares, como por los actores paramilitares también que se están viendo en estos días surgir y fortalecerse mucho más, por supuesto, bajo la legitimidad que le da el Estado Nacional. Por eso se ven en estos días los ataques que ha sufrido la minga indígena del Cauca de parte de actores armados vestidos de civil que responden a estas prácticas paramilitares que ya vienen de larga data en Colombia. Sí, digamos que ese aparato militar que se ha desarrollado en Colombia con sus paramilitares, sus parapoliciales, han sido de temer durante mucho tiempo, creando una situación de terror. ¿Cómo pensás que evoluciona esta situación? ¿A través de algún diálogo entre las partes y un pacto, o esto va a seguir en el marco de la confrontación? Bueno, pues por ahora lo que se ve principalmente, lo que venimos nosotros desde la organización de la cual hago parte, que es el Congreso de los Pueblos, que es un movimiento social y político amplio en el que se agrupan diversas organizaciones, tanto campesinas como indígenas, como sindicales, estudiantiles en Colombia, es en principio remarcar que el Estado, que no están las condiciones dadas para sentarse a negociar, ¿sí? Uh-huh. Porque más allá de que la reforma fue retirada, este proyecto de reforma tributaria, que fue como lo que generó ese chispazo para que la población saliera a las calles a partir del 28 de abril, y bien, esta reforma fue bajada el día 2 de mayo por la presión que ejerció la gente hacia el gobierno. Esto no significa un cambio estructural en las situaciones de opresión, en las situaciones de despojo en las que se ve cotidianamente el pueblo colombiano debido a la privatización de la salud, a la privatización de múltiples derechos que son fundamentales, y por lo tanto es que la gente continúa en las calles. Ahora, ¿qué pasa? Además de estas violaciones a los derechos fundamentales que ya viene sufriendo el pueblo colombiano históricamente, se suma también la violencia ejercida principalmente en estos días de movilización, entendiendo que el derecho a la movilización es un derecho legítimo constitucional, y la respuesta del Estado fue atender esta movilización legítima con un pie de fuerza excesivo, totalmente violento, y con asesinatos que se han registrado por parte de las fuerzas militares armadas. Esto también cabe resaltar que responde a la influencia que tiene sobre las decisiones del gobierno colombiano en cabeza de Duque, el ex senador y expresidente Álvaro Uribe, ¿no? Que a partir de sus trinos fue quien legitimó el uso de las armas de fuego por parte del Estado. Entonces, hasta que el gobierno colombiano no asuma que el pueblo colombiano le está pidiendo un cambio estructural de las condiciones de opresión que se vienen sufriendo desde hace décadas, y no asuma principalmente también los asesinatos que fueron cometidos por las fuerzas estatales, entendemos que no están dadas las condiciones para sentarse a negociar. Además de las personas asesinadas en estos días, cabe recordar que solamente desde la firma de los acuerdos de paz en el año 2016, ya contamos con más de 1.000 líderes y lideresas sociales asesinados y más de 200 firmantes de paz asesinados. Entonces, sí, en este momento de quiebre, en este momento en el que la población colombiana dice basta y está en las calles, no están las condiciones en este momento para sentarse a negociar con el gobierno. Sin embargo, esas no son las voces de la totalidad del sector del sector político colombiano. Ayer ya se vio que el Comité Nacional de Paro, el cual no representa a todos los sectores populares que hay en Colombia, ni tampoco encabeza estas movilizaciones, ni este levantamiento popular, porque algo que se ha visto en estas jornadas de movilización en Colombia es que han excedido por mucho las expectativas y la capacidad también organizativa de las organizaciones en Colombia. Un levantamiento meramente popular, y bueno, se dan este tipo de acuerdos, digamos, entre quienes están en diversas organizaciones, y una de ellas es el Comité Nacional de Paro, ¿no? Uh-huh. Que accedió a sentarse con el gobierno nacional. Este diálogo se dio ayer, a pesar de que la población mostraba su descontento a este diálogo, a pesar de que
desde varios sectores se manifestaban que las condiciones no estaban dadas para sentarse a negociar, lo hicieron y bueno, no se llegó a ningún tipo de acuerdo. Dentro de los pliegos del comité, pues habían varios puntos importantes, como es el retiro de la ley 10 de salud, que también implica una privatización mayor, ya de lo que es el derecho a la salud, el fortalecimiento de la vacuna, una renta básica con un salario mínimo legal y mensual en este contexto de pandemia, la defensa de la producción nacional, y entendiendo que el gobierno colombiano es desde hace mucho tiempo refuerza principalmente los tratados de libre comercio y deja al abandono la producción nacional. El tema del derecho a la educación también, que en Colombia es un derecho fundamental que es vulnerado totalmente. Como colombianas no tenemos la posibilidad de acceder a educación si no tenemos la capacidad de pagarla. Entre otros puntos del pliego. El gobierno nacional no accedió a ninguno. Fue un fracaso total este diálogo que se dio el día de ayer. Así que desde el Comité Nacional de Paro, pues se llamó a continuar entonces con la movilización. Así que por ahora es ese el panorama. Te quiero preguntar por la cantidad de muertos, de gente herida, de desaparecidos que ha habido y de detenidos. ¿Tenés más o menos los números al día de hoy? Sí. Según distintas ONG, hay una de ellas que es Defender la Libertad. Además, hay varias que han estado documentando todos estos casos de violencia policial, de abuso de autoridad y de violación de derechos humanos, que también están dentro de ellas la ONG Temblores e incluso Indepaz. Hasta el día del 10 de mayo, hasta el día de ayer, se contabilizan un total de 52 personas asesinadas presuntamente por el accionar de la fuerza pública. Hay más de 400, hay un total, igual esta cifra, entender que va variando, ¿no?, permanentemente, porque la violencia de la fuerza policial, el accionar que está teniendo principalmente en las noches, la dificultad y también están actuando mucho con las redes de internet. Eso es importante mencionarlo porque eso es lo que impide que haya un relevamiento eficaz de la información que está llegando desde la misma población que permanece en las calles. Pero el número de personas desaparecidas, según Defender la Libertad, en este momento es 435 personas desaparecidas. Hay 1.365 personas que han sido detenidas, gran parte de ellas por procedimientos arbitrarios, siendo sometidas a tortura, a tratos inhumanos. Se presentan 15 casos de violencia sexual, de violencia de género, y 33 casos de lesiones oculares. Eso es importante también mencionar, este accionar que están teniendo las fuerzas militares y policiales, no solamente en Colombia, también lo hemos visto en Chile, y es como una forma de acción que están teniendo últimamente también para poder reprimir la movilización social. Te consulto, lógicamente Álvaro Uribe, que seguramente es el hombre fuerte, conforme también lo manifestás vos, trata de, digamos, deslegitimar la movilización popular, planteando que eso está promovido desde Venezuela para implantar el socialismo del siglo XXI y que, por tanto, ellos tienen la legitimidad para defender el orden existente, poniendo lógicamente el foco afuera del país. ¿Vos qué responderías a ese argumento que se lo escuchamos a Álvaro Uribe? Sí, en principio en ese caso es importante comprender el papel geopolítico que juega Colombia en la región, ¿no? Entender que Colombia es la punta de lanza del gobierno estadounidense para poder amplificar y poder desplegar sus planes económicos, políticos y militares en la región.
Y entonces es por eso que también, teniendo en cuenta el papel que juega Colombia al ser frontera con Venezuela, y teniendo en cuenta todo el proceso que se viene llevando en Venezuela también, pues es siempre un factor que legitima este tipo de anuncios que hace la derecha colombiana y que hace el expresidente y el senador Álvaro Uribe Vélez, basados totalmente en falacias, debido a que, bueno, en principio toda esta idea de que la movilización social responde a estructuras organizadas terroristas, a estructuras organizadas de vandalismo, hace parte de esta estrategia de criminalización de la protesta social que ya viene sufriendo el movimiento social colombiano desde hace mucho tiempo. Esto también se ve en el sentido de que, teniendo en cuenta lo que ocurre en Venezuela, es posible así trabajar la opinión pública, también acompañado por supuesto de los medios hegemónicos de comunicación, tanto los colombianos como los internacionales, para poder hacer foco en lo que ocurre allí, sin tener en cuenta por supuesto todo lo que conlleva a que se dé esta situación en Venezuela, que no es caso actual, pero por supuesto no dejar de mencionar el bloqueo económico que sufre el pueblo hermano de Venezuela, y el papel guerrerista también que siempre ha tenido Colombia para poder intervenir en los asuntos de Venezuela. En ese sentido, siempre ha habido un discurso, inclusive para el ascenso al poder de este partido que está en el gobierno, siempre se trabaja este discurso de no volver a ser como Venezuela, pero ya en este momento es insostenible, es insostenible ese tipo de discursos si se tiene en cuenta las violaciones de derechos humanos que se dan en Colombia, las violaciones sistemáticas, los asesinatos sistemáticos de líderes, de lideresas, las condiciones precarias de vida que tiene el pueblo colombiano. Entonces ya, a pesar de este discurso que se sigue apelando a él como forma de salvavidas para intentar apagar e intentar ocultar la profunda crisis en la que está inmersa el pueblo colombiano debido a un genocidio estatal que se viene perpetrando desde hace mucho y a una violencia estructural también histórica, ya el pueblo colombiano entiende que no es el foco de la preocupación y el foco de interés, y mucho menos de las causas que generan estas dificultades que se viven en Colombia, sino que vienen propiamente del gobierno colombiano y de su complicidad con las grandes multinacionales, con los capitales extractivos, con los grandes capitales internacionales y principalmente con el gobierno estadounidense. Correcto. Te va a hacer una pregunta Daniel de Abrantes. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Daniel. Quería preguntarte, durante décadas Colombia estuvo, inmersa en una dinámica a partir de la confrontación con la FARC y otros grupos armados que, en los últimos años eso se fue desarmando, pero generó toda una historia y una experiencia. ¿Qué papel está jugando esa experiencia de tantos años en esta Colombia actual, ¿no? y en esto que está pasando hoy en Colombia? ¿Qué tiene alguna implicancia esa memoria histórica? Sí, en principio, uno de los acuerdos más recientes es como nombrabas, que es el acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno. Es uno de tantos acuerdos que se han hecho y que, como vemos actualmente, pues son acuerdos fallidos, en el sentido de que no ha habido una voluntad política de parte del gobierno de implementarlos, y eso lo podemos evidenciar a través del asesinato de líderes, de lideresas, de excombatientes, y de las faltas de garantía para poder ejercer la vida política de quienes pasaron a ella, ¿no? Uh-huh. Así que, en principio hay algo importante que surge de estos acuerdos, que sí es relevante, y es, por ejemplo, la conformación de la Jurisdicción Especial para la Paz, que es un organismo que, a pesar de las múltiples dificultades que tiene, principalmente por la estigmatización desde el gobierno nacional,
ha permitido que se recopile gran parte de la información. Todavía, por supuesto, falta mucho por recopilar, falta mucho por esclarecer en Colombia, pero es un organismo que se ha encargado de poder reconstruir la historia, de poder posicionar cuáles son algunos de estos factores, y en ese sentido siento que en lo subjetivo ha generado cambios en el pueblo, en el pensamiento de la población colombiana, que permiten entonces poder caracterizar de mejor manera la situación en el país y de mejor manera el papel que está jugando el gobierno colombiano y que viene jugando desde hace ya mucho tiempo. En ese sentido, creo que puede que estas movilizaciones sí, por supuesto, respondan a estos avances que se han logrado en materia de la firma de este acuerdo de paz. Sin embargo, sigue siendo evidente, digamos, que la construcción de paz no pasa solamente por la firma de unos acuerdos, sino que la construcción de paz tiene que darse desde los territorios, desde los barrios, desde las veredas, y es una construcción permanente. Es una construcción que implica que en principio haya una justicia social, que implica en principio que se acabe con una violencia estructural que va más allá de este financiamiento de los fusiles, ¿no? De una parte, porque el monopolio de la fuerza sigue disparando los fusiles y los sigue disparando contra el pueblo colombiano. Dos últimas preguntas te quiero hacer, Kevin. Una, el presidente Iván Duque tiene que estar sufriendo un desgaste muy alto de su imagen política. ¿Eso está medido? ¿Se sabe qué respaldo tiene? La semana pasada, por ejemplo, una encuesta en Chile decía que el respaldo que tenía el presidente Piñera era de apenas el 9% y que las fuerzas de oposición lo estaban sosteniendo porque evidentemente estamos con elecciones de manera inmediata. ¿Cuál es todavía el respaldo o la imagen positiva que tiene Iván Duque y cuál es su imagen negativa? Bueno, no, en este momento, por supuesto que el gobierno colombiano se está viendo en una situación bastante compleja. Es por eso que también es importante hacer todo el tiempo un análisis constante de cuál es la situación en la que se está, y también estando muy pendiente de la capacidad de la gente, de las organizaciones, de poder seguir movilizando. Y hay una consigna dentro de toda esta lucha que se mantiene, y es el hecho de que no vamos a parar hasta que el gobierno caiga. Esta consigna responde a una lectura del posicionamiento y de la posición en la que está este gobierno. Si pensamos en términos electorales que ya son cercanos en Colombia, esperaríamos que este gobierno no tenga la capacidad de poder volver a quedar en la presidencia, de volver a hacer la fuerza que esté en el poder. Esto también es importante remarcar, que generalmente no lo tiene, sino que la forma en la que ha podido subir al poder este gobierno es a través de acuerdos narcoparamilitares, ¿no? Así que en este sentido se evidencia una deslegitimidad total de parte del gobierno, principalmente de Iván Duque, que se reconoce que no está teniendo la capacidad para poder llevar esta situación y para poder ser funcional a los intereses de clase y sostenerse en el poder. La verdad es que la situación es bastante complicada, y esperaríamos que si la movilización popular sigue en aumento y se sostiene, se vean en una situación de, o ya sea renunciar al cargo, o en todo caso ya verse muy comprometida su continuidad de cara a las próximas elecciones. Eso en cuanto a la imagen. Sin embargo, también cabe remarcar que los medios en Colombia, principalmente los medios hegemónicos, la revista Semana, juegan un papel fundamental en levantar la imagen siempre del gobierno, ¿no? Con este tipo de discursos siempre, como el que mencionábamos antes, de comparar con Venezuela, con este discurso del castrochavismo, el comunismo, todo ese tipo de discursos, pues bueno, todavía calan en gran parte de la población, pero también es importante ahí remarcar que la población que está principalmente en las calles es población joven, es población que ya viene con otra construcción de su subjetividad, que ya no hace parte de esa audiencia
histórica más antigua de estos medios tradicionales, sino que también entran a jugar otros medios, otras redes, a informar a la población, y es por eso que, bueno, la imagen en este momento está totalmente para abajo. Hay medios importantes como lo es El Tiempo, quien está también ya, hace poco se manifestó el director del Tiempo en contra de Iván Duque y proponiéndole que simplemente se haga a un lado. Así que ya la imagen del presidente como tal está bastante deslegitimada, inclusive desde el comienzo de su gestión ya se identificaba que solamente cumplía las órdenes de alguien más, en este caso de Álvaro Uribe Vélez, y en todo este tiempo pues han sufrido una deslegitimación constante. También cabe remarcar el proceso judicial en el que estuvo y en el que sigue el expresidente Álvaro Uribe Vélez por el tema del soborno a testigos que lo involucran con paramilitarismo, y todo esto pues ya genera una atmósfera de desgaste y de baja en su imagen pública, y esperaríamos que la opinión pública, que la subjetividad de la gente pueda reconocer esto y podamos seguir en las calles movilizadas hasta que no dé más la voluntad de este gobierno de sostenerse sobre las armas, o que en el caso de que se adelanten las elecciones o de que se logre llegar a algún tipo de acuerdo con algunos sectores, en las próximas elecciones esta bancada y todo este partido de gobierno que tanto daño le ha hecho al pueblo colombiano no pueda continuar en su gestión. Última pregunta que te hago, Kevin. ¿Puede devenir, como en Chile, en un proceso de reforma constitucional? Es decir, que ya no, en Chile prácticamente se habilitó el debate íntegro de la Constitución, quiere decir que no es una reforma parcial de la Constitución, sino que es la redacción íntegramente de una nueva Constitución, de manera que es una suerte de refundación nacional, si se quiere. ¿Puede devenir todo este proceso en que Colombia discuta la formulación de una nueva Constitución para su país? Esos debates todavía no se han puesto tan fuertemente sobre la mesa. Cabe reconocer que la Constitución del 91 surge también de un proceso de diálogo amplio entre distintos sectores. Por supuesto que hay mucho que mejorar de esa Constitución. Por supuesto que todavía sigue legitimando de diversas formas la opresión sobre muchos de nuestros pueblos allá en Colombia, pero este debate de reformular la Constitución todavía no se ha puesto con claridad sobre la mesa. Sí se habla de un diálogo amplio parecido al que se dio en este momento que les cuento de la Constitución del 91, pero no es una consigna clara todavía que se adopte de parte del movimiento social. Bueno, Kevin, te agradecemos muchísimo la participación aquí en nuestro programa La Brújula. Te deseamos lo mejor y próximamente nos volveremos a comunicar. Bueno, a ustedes muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, ustedes lo han escuchado, la situación en Colombia es una situación dramática. Aquí hemos tenido un punto de vista y una información que cuando se habla del número de muertos desde el 28 de abril a la fecha realmente es tenebroso, sí. Pero es parte de un Estado colombiano que, para quienes saben algo de historia, siempre ha tenido el tema de la violencia metido allí en su cultura, porque esto tiene que ver, sí, con las contradicciones objetivas, pero también tiene que ver con la cultura, historia, ¿verdad? Sí, sí. Y en 1948 se asesinó al mayor líder del Partido Liberal, Elías Gaitán, lo cual también fue el motivo por el cual después los liberales de aquel país se fueron a las montañas y se formaron las FARC, que algunos creen que las FARC las inventó Fidel Castro. No, existían de antes y existían justamente porque se fueron a salvar la vida a las montañas, a la selva, y porque los iban a buscar también a ese lugar, se tuvieron que organizar y se tuvieron que armar. Nosotros, que somos defensores siempre de la paz y de las salidas políticas
de los hechos, a través fundamentalmente de diálogos, también observamos los límites que a veces tiene la política cuando esos diálogos no son sinceros. En Colombia se había llegado a un pacto de paz, a un acuerdo de paz, y después no fue respetado. Entonces, cuando en 5 años matan a más de 1.000 personas, que son asesinadas en las calles, que son asesinadas en sus casas, que son asesinadas sorpresivamente por sicarios, la verdad es que la vida se hace sumamente difícil. Y aunque los seres humanos efectivamente somos capaces de adaptarnos a las dificultades más grandes y a los ámbitos más desagradables, inhóspitos, violentos. La gente ha vivido la Segunda Guerra Mundial, fueron 6 años, ¿verdad? Uh-huh. Había que vivir en ese clima donde había bombardeos, etcétera. De todas formas, lo que uno aspira es la paz para los pueblos y el respeto, fundamentalmente desde el Estado, para las expresiones populares. El Estado no puede ser represor de su pueblo. El Estado tiene que abrir los canales de diálogo para entender qué es lo que ocurre, qué es lo que pasa, y no estas caracterizaciones como por ejemplo la de Álvaro Uribe, donde es parecida a la primer caracterización de la mujer de Piñera, cuando dijo: la gente en las calles parecen alienígenos. Es decir, no estaba entendiendo que había un hartazgo en la sociedad. Y en lugar de abrir un diálogo para entender ese hartazgo, los sectores del privilegio no comprendían. Finalmente comprendieron. En Chile comprendieron y hubo una salida que siempre nos comenta Carlos Méndez. Hoy la vamos a seguir porque ahora este fin de semana va a haber elecciones en Chile. Claro. Así que fíjate qué importante, ¿no? Espero que nos esté llamando para seguir. Es decir, que estamos recorriendo un poco esta columna vertebral andina que tiene nuestra América del Sur, ¿no? Y que siempre hemos llegado hasta Perú, no más allá, Ecuador, ahora estamos en Colombia, pero ver que esta columna vertebral está en un tembladeral. Quizás lo más estable hoy sea Bolivia, con un gobierno, se había dado un golpe de Estado contra Evo Morales diciendo que había hecho fraude, que había ganado las elecciones por fraude, y aunque eso tenía sus sombras, no hay que negarlo, fraude no hubo, a tal punto que el sucesor de Evo Morales, al participar en las elecciones, saca aún más votos que Evo Morales, mostrando la legitimidad de ese proceso democrático que se vivía en Bolivia, que además es un proceso democrático que institucionalmente había consolidado por muchos años a la democracia boliviana, que siempre fue un lugar de inestabilidad y de golpes de Estado, pero que además le dio un desarrollo económico que fue el más alto de América Latina y uno de los más altos del mundo en forma continua. Bolivia fue creciendo al 4, 5, 6% anual durante muchos años, a diferencia de la Argentina, que venimos estancados durante la última década por lo menos, ¿no? Pero que venimos estancados desde hace años. De manera que Bolivia acortó las distancias que había con respecto a la Argentina. Bolivia dejó de tener una gran emigración y hay muchos bolivianos que volvieron a su país porque empezaron a ver un futuro en su país. El desarrollo económico, mayor justicia social, mayor bienestar, lógicamente vienen con siglos de atraso, pero realmente es un proceso alentador. Yo creo que todos estos cimbronazos en América Latina, si pudieran eludir la violencia, nos depararían una evolución en su conjunto hacia formas superiores de existencia y de convivencia al interior de cada uno de los países y entre los países. Lo que pasa es que, efectivamente, algún día Estados Unidos tendrá que reconocer que no puede ser el mandamás de América y del mundo, y que no tiene que tener países que sean portaaviones de sus necesidades militares o de su dominio. Estados Unidos algún día tendrá que comprender que indudablemente es el país más grande de América, el que tiene el mayor desarrollo militar,
científico, tecnológico, productivo, todo eso es cierto, pero que tiene que comportarse como uno más, y que tendría que, en lugar de utilizar la prepotencia, la soberbia y sus doctrinas de pueblo elegido para hacer con los otros pueblos lo que ellos quieran, sino tendría que cambiarlo por una doctrina de pueblo hermano, hermano de otros pueblos, que no se los tiene que llevar por delante, y que en lugar de sumirlos en la dominación, como hermano mayor tendría que buscar el desarrollo de toda la región para hacer de América una América libre, en serio, una América donde cada mujer y cada hombre se sienta libre de verdad y donde cada pueblo se sienta libre realmente de verdad. Entonces, esto todavía es un sueño porque indudablemente todavía en Estados Unidos anidan muchas pretensiones imperiales, y aunque el mundo está cambiando aceleradamente, la geopolítica indica que el centro de gravedad del planeta se está corriendo al Asia inexorablemente, que China está desarrollando un pacto comercial en el cual está incluyendo a Japón, está incluyendo a Corea del Sur, está incluyendo a los principales países del sudeste asiático, está haciendo acuerdos con Rusia, con la Federación Rusa, si lograra desactivar la tensión que tiene con la India y pudiera hacer un pacto de naturaleza comercial también con la India, y si pudiera avanzar con la ruta de la seda en la comunicación con Europa, es indudable que el centro de gravedad se va a correr donde está el mayor número de personas del planeta Tierra, que es aquella región. Claro. Y como además se produce el fenómeno científico-tecnológico de que China ha desarrollado tecnologías en el área de la comunicación que los Estados Unidos no los pueden alcanzar en estos momentos, no tienen manera de alcanzar, porque aquello es una locomotora que llegó antes al 5G, pero que ya está avanzando al 6G, del cual todavía yo no conozco, no tengo grandes noticias, pero si el 5G es un factor que multiplica la capacidad de procesamiento por 20 o 50 o 100 al 4G, modificando la estructura de toda la sociedad, el 6G, ¿qué nos deparará? Lo cierto es que nuestra América se debate en cuestiones absolutamente primitivas, quizás tribales, si se quiere, cuando el mundo está apuntando realmente hacia una convivencia que tiene que ser básicamente una cooperación de mutuos beneficios. Es decir, yo coopero con vos, vos cooperás conmigo, y tiene que ser beneficioso para los dos. Si esta doctrina se impusiera, ¿cuánto avanzaríamos en nuestra América del Sur, en nuestra América Latina y también en toda nuestra América? Carlos, muy buenos días, ¿cómo te va? Bien, Mario, acá estamos en La Plata. Bueno, está frío el ambiente en el exterior. Uh-huh. Digamos que el clima electoral en Chile está en esas condiciones, está frío. Está frío, es increíble, ¿no? Claro, eso es una novedad porque algunos comentaristas dicen que esto equivale, digamos, a una suerte de final de un fútbol, de un campeonato de fútbol, y que, bueno, semanas antes estamos todos pendientes de lo que suceda. Así que, bueno, sí, pendientes de lo que suceda deben estar todos, pero existe un clima electoral frío. Esperamos que esto no signifique una baja participación. Recordemos que las elecciones van a ser el día sábado y domingo, son 2 días, el 15 y 16 de mayo. Ahora, el clima electoral también, aparte de la frialdad, está acompañado por 2 factores importantes. En primer lugar, al igual que nosotros acá en Argentina, está el asunto de la pandemia y vacunas. Claro. Pues desde el punto de vista de los contagios no han bajado en Chile. O sea, tenemos contagios diarios para una población de 17, 18 millones de habitantes.
equivalente a la provincia de Buenos Aires, más o menos, hay un contagio superiores a 5.000 por día, lo que es alto. Pero el famoso índice de PCR es bajo, está bajo el 10%, entre el 8 y el 9% de irradiación del contagio. Acá en la provincia es mucho más alto, se especula de un 25%, y sin medición real. Pero por otro lado, las vacunas están en casi de una población nuevamente de 17, 18 millones de habitantes, ya hay vacunados sobre los 8 millones, bajando a la línea de vacunados, están la población, digamos, de 35 a 40 años los que se están vacunando, y se están viendo, se están tomando medidas para que la gente tenga acceso o sea, vaya a vacunarse. Ahí ha habido alguna baja, poca participación de la población inferior a los 40 años. Es eso por el lado pandemia-vacuna. Esto es importante porque obviamente la participación será mayor o menor este fin de semana con menores contagios, obviamente, pero también se cuenta con la población que menos votó en el plebiscito de octubre, que es la población mayor de 60 años, que prácticamente no votaron porque no tenían facilidades ni permiso como para salir. Recordemos la situación que nosotros nos encontrábamos también en octubre pasado, y esta vez esa población ya tiene las 2 vacunas, entonces es como un aliciente para ello. Eso, pero por otro lado también, Mario, recordemos que está la famosa agenda de mínimos comunes, que es un acuerdo a la que está llegando el Parlamento, el Congreso, con el Ejecutivo, con el presidente Piñera, después de que éste perdiera el rechazo a la ley del retiro del 10% de los fondos previsionales. Ante el aislamiento del gobierno, dijimos que la presidenta del Senado, Yanna Proboste, tendió la mano, pero con el apoyo de todos los sectores opositores del Congreso, y llegaron, digamos, a una agenda de mínimos comunes, que son 4 temas, y que se espera que, tanto por parte del gobierno y la oposición, tener ya un acuerdo político para estos días, sea mañana o pasado, o más bien hoy día y mañana prácticamente, antes de las elecciones. Contanos un poquito, son los temas que se están... contanos los 4 denominadores comunes. Sí, claro. Uno es una renta básica universal, que es excelente. Es un tema, digamos, que nosotros hemos, por lo menos tú has tratado bastante en este programa, y es ver, digamos, la discusión es qué es lo que implica esa universalidad, ¿no es cierto? Se dice, la discusión es que el 100% de los sectores menores, digamos, clase media, no solamente los carenciados, sino que de sectores que tienen urgencias, digamos, de ingreso, y es eso lo que se piensa, digamos, existe por parte de la oposición un pedido de que ese sea un 100%, técnicamente habría que detallarlo, pero también los otros temas tienen que ver también con las pymes y sectores postergados, un fortalecimiento de la estrategia sanitaria y el término de beneficio a los más ricos vía exenciones tributarias. Esos son los 4 temas que se van a tratar con el gobierno, que obviamente que no es un programa de gobierno, sino que está implícito para, digamos, los sectores más necesitados o postergados en relación con la pandemia. Ese es el escenario entonces político, económico en que se va a dar esta elección. Ahora bien, sí. ¿Qué es lo que se va a votar? Son 4 temas, son las elecciones, todos son importantes, son, digamos, las elecciones municipales que se venían postergando desde el año pasado, la elección a gobernadores que se hace por primera vez de las 16 regiones de Chile, y la madre de las batallas, decimos todo, que son la elección de los
convencionales constituyentes que van a redactar la nueva Constitución. Esto tiene, digamos, algunas características que es bueno, digamos, ir indicando. En la elección de los convencionales constituyentes, recordemos que se cuenta con una paridad de género y también con escaños reservados de 155, 17 escaños reservados para los pueblos originarios. La primera elección de gobernador de Chile también es importante, porque es una vez que es primera oportunidad, la autoridad, el intendente es designado hasta hoy día por el presidente, esta vez sí va a ser electo directamente. Al ser una elección unipersonal, para poder triunfar hay que obtener más del 40% de los votos válidos, si no hay que ir a una segunda vuelta que se realizaría el 13 de junio. Y es importante esto porque va a calificar a los diferentes sectores políticos su real inserción dentro de la ciudadanía, cuestionada, digamos, desde octubre del año 2019. Claro. Entonces, esa es otra cuestión importante, y no menos importante, las elecciones de alcalde y concejales, los cuales un gran porcentaje va a la reelección por última vez, pero significa también va a significar el poder real de los partidos políticos territorialmente y regionalmente. O sea que son bases fundamentales para digamos, situarse frente a las próximas elecciones de noviembre, donde se eligen, digamos, la mitad del Parlamento, del Senado y la totalidad de la Cámara de Diputados, y obviamente la Presidencia de la República. Es el panorama en el cual estamos encaminados, Mario. Ahora, vos decís, en realidad, vos decís el clima está frío, el clima electoral está frío, cuando semejante elección, la verdad es que si yo estuviera en Chile no me la pierdo, pero te imaginás, me parece realmente extraordinaria, me parece un episodio histórico, es decir, de una trascendencia que dentro de 100 años va a estar clavado allí como un hecho realmente apoteótico para Chile. Están construyendo realmente buena parte del futuro de Chile. ¿Cómo puede ser que esté frío el clima cuando lo que se va a elegir es tan trascendente, tan importante para que el pueblo pueda constituir un gobierno propio, un gobierno que responda a sus sueños y a sus intereses? ¿Cómo claro, puede ser que mira, esté frío? Yo también estoy tan entusiasmado como tú. Entre paréntesis, a los chilenos residentes en el exterior no nos dejaron votar. Cuento aparte, ya lo analizaremos en otro momento. Mala gestión de parte de todos. Pero la verdad es que además de llamar la atención a esta tibieza, no hablemos de frialdad, pero de esta tibieza, no sé si será, digamos, ya entraremos en una caracterología de la chilenidad, del chileno. Vamos a tener que esperar, o sea, la reacción, el barómetro lo vamos a tener, Mario, el domingo en la noche, cuando sepamos el porcentaje de participación en el evento electoral. Y ahí vamos a ver si realmente hubo realmente el calor de digamos, de esta batalla electoral, porque con un padrón de 14 millones de ciudadanos, de 14 millones de electores, en la última elección del plebiscito, recordemos esto con mayúscula, que desgraciadamente hasta ahora las elecciones en Chile son voluntarias, implicó, digamos, que en el plebiscito tan importante del 25 de octubre del año pasado, solamente votó el 51% del padrón electoral, y todos los sectores políticos, comenzando por el servicio electoral, destaparon champán. Entonces, si llegáramos, ¿y a quién pensaríamos entrar, Mario, a las especulaciones o a los pronósticos, digamos, para este fin de semana? Si obviamente que si aumente ese porcentaje, que sería una sorpresa para todos, aquí también destaparíamos acá, los resultados electorales se van a dar de una determinada manera.
Si no es así, yo me atrevería a decir que van a ser resultados tradicionales. Mira. A ello yo agregaría lo siguiente: esta va a ser una elección complicada en cuanto a lo que nosotros nos manejamos tan bien acá en este país, que son las papeletas. En Chile para esta elección van a haber 4 papeletas de diferentes colores, donde cada elector tiene que marcar una preferencia. Una papeleta de color beige para los convencionales constituyentes, verde en el caso de los constituyentes de los pueblos originarios, de color naranja para los gobernadores regionales, celeste para los alcaldes y blanco para los concejales. Ya, Mario, tú te podrás imaginar la señora María, de 72 años, que va al cuarto oscuro con las 4 papeletas. Ya es un problema. ¿Esto a dónde va, Mario? Tiene que llevar los lentes, además, para poder ver cada una. Pero es boleta única por categoría. Claro. Bueno. No, pero eso es bueno, porque no es como la Argentina, no tiene... Acá es mucho peor, porque cuando vos vas a una primaria y tenés 25, 30 boletas de 80 centímetros de ancho cada una, y te volvés loco. Pero ahí vos tenés boleta única por categoría. Claro, pero vos acá te aprendés el color de la papeleta y chao, ¿viste? La metí dentro del... Lo que hacen, digamos, mucha gente hace así, digamos, lleva la boleta de preferencia, la puede llevar, la mete al sobre y chao. Claro. En este caso hay que elegir, entonces esto va a demorar. Felizmente, al menos se va a hacer la elección en 2 días, con alguna preferencia para los adultos mayores y para las mujeres embarazadas. Pero tenemos este problema, Mario, digamos, de las papeletas, es algo que no se visualiza y no se toma en consideración para los análisis y para los pronósticos. Te cuento que en la elección de los últimos años, digamos, del 2017, en relación, digamos, a los votos blancos y nulos, hubo un alto porcentaje, digamos. ¿Qué es lo que quiero decir? Resumen, sintetizo, que la cantidad de elecciones, son 4 elecciones en una, son 4 papeletas, etcétera, va a hacer que aumente la cantidad, el porcentaje de votos blancos y nulos. Eso, digamos, también va a entrar, digamos, como uno de los hándicaps de estos resultados, de este resultado de las preferencias que el ciudadano, el elector, puede hacer. Entre el aumento de electores de la elección del plebiscito pasado, más la suma de los blancos y los nulos, yo tengo acá que hay 1,5 millones de votos que no tienen preferencia, que no han tenido preferencia, y por lo tanto entraría esto en la especulación de cuál va a ser los resultados electorales para este fin de semana. Bueno, eso lo sabremos la semana próxima. Ahora, el martes próximo ya lo sabremos y podrás informarnos bien qué es lo que ha sucedido, porque para el martes ya va a haber resultados bastante más sólidos. Te quiero preguntar, están habilitados 2 días para ir a votar. Ahora, esos 2 días, por ejemplo, se podrían diferenciar entre que vayan un día las mujeres y otro día los varones. No lo hicieron. O podría ser que un día vayan los pares y otro día los impares. Claro, no lo hicieron. Eso realmente no lo entiendo. Yo creo que eso era lo más lógico. Y haber dividido también el asunto, digamos, en relación con el carnet de identidad, finales pares y finales impares. No se hizo. Entonces ahí va a haber obviamente un cuello de botella, porque que toda la gente vamos a votar todo el sábado, vamos a votar el sábado para tener libre el domingo, una cosa así. Claro. No sé, te digo, eso desgraciadamente no se hizo de esa manera, Mario, solamente se fijó un horario de preferencia para los adultos mayores para que voten, ambos días voten en las tardes. Claro. Bueno, está, de todas formas, está más que interesante el proceso. Si ya vamos a tener los convencionales constituyentes y falta mucho para que se pongan a discutir. Pero claro, si hoy está dentro de los denominadores comunes la renta básica universal, sí, ¿vos pensás que puede llegar a ser un punto dentro de la futura Constitución de Chile? Mira, yo no sé si sería, digamos, eso una definición constitucional.
pero sí te puedo asegurar que en una gran mayoría de los convencionales, candidatos, perdón, quiero decir, de convencionales están, digamos, por una renta básica universal, tanto los sectores de centro izquierda y también los sectores, digamos, del Partido Comunista y el Frente Amplio. O sea, no es casual de que precisamente el acuerdo de esta agenda de mínimos comunes ya tenga, digamos, un calificativo, ya haya ingresado con este tema, digamos que ya está siendo público en todas partes, de una renta básica universal. Tendría que verse pues la forma de que esto se implementara permanentemente, obviamente, no como ahora, que lo que se está discutiendo ahora es algo puntual por un periodo determinado mientras dure la pandemia, o hasta el fin del gobierno de Piñera, en otras palabras. Bueno, Carlos, te agradecemos muchísimo, nos has dado un informe excelente, como siempre, y ahora vamos a estar totalmente atentos a lo que pase este sábado y domingo en Chile. Esperemos que sea una jornada con toda seguridad pacífica, democrática, de buena convivencia, y que los resultados nos traigan buenas nuevas. Sí, yo creo que al final el asunto se va a calentar, fíjate, que yo creo que la gente ya cuando vean esa movilización del sábado, el que estaba dubitativo va a ir a votar el domingo, no me cabe duda. Bien. Bueno, Carlos, el tiempo se nos ha ido. Te mando un fuerte abrazo y hasta el martes próximo. Otra para ti y para los compañeros de la radio. Bárbaro. Bueno, un abrazo. Aquí nos estamos despidiendo, ya son las 13:55. Usted se puede quedar aquí con España en el Recuerdo, con Paco Rodríguez, y nosotros nos despedimos ¿hasta cuándo? Hasta pronto, hasta el viernes a las 17 horas. ¿Por dónde? Por Radio La Luna, AM 1140. Los espero el viernes a las 5 de la tarde. Chau, buena semana.